Chile, 1.200.000 niños son hijos de padres separados, pero la mitad de estos sufre las consecuencias de las peleas que tienen sus progenitores. Sin embargo, el problema del asunto es cuando la madre o el padre intervienen en el comportamiento del menor, llegando a tal punto que pueden provocar un trastorno psicológico en el niño. ¿Había escuchado alguna vez hablar de la alienación parental? Se denomina síndrome de alienación parental al proceso destinado a romper el vínculo de los hijos con uno de sus progenitores. Es un daño psicológico terrible, muy difícil de remediar. Los psicólogos y psiquiatras así lo han dicho. Y además provoca un problema de identidad en el niño. Y si provoca un problema de identidad, es una vulneración a los derechos del niño, una vulneración al Tratado Internacional sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, vendría a ser una sanción, pero que lamentablemente en Chile no se castiga. Se pasa por alto, los tribunales no le dan ninguna importancia. El actor principal de este síndrome, también conocido como SAP, es el progenitor del menor, quien a menudo, cegado por la rabia luego de una separación, le realiza un lavado de cerebro al niño, con el fin que éste tome el mismo odio hacia el padre o la madre. Tenemos casos horribles. Generalmente el más horrible es que un hijo acuse a un padre de abuso sexual por el discurso inculcado por parte de la madre. Los hijos son capaces de repetir, incluso de repetir ante los jueces o psicólogos, describir olores, describir colores, texturas. A ese extremo llega el daño. Las madres le dicen, tú tienes que indicar en el tribunal que viste a tu padre que te hizo tal o cual cosa para que éste sea condenado y ser privado de ver y estar con sus hijos. Osvaldo Lagos es una de las víctimas del síndrome de SAP. Fue durante varios años que estuvo casado con una mujer con quien tuvo una hija que actualmente tiene 17 años, que vive con él. Esto luego que su madre intentara suicidarse. Yo tengo dos hijas, una de la mayor, 17 años, la cual vive conmigo. Yo tengo el cuidado personal a raíz de que la mamá, en algún momento de la historia atrás, trató de suicidarse y de matar a mi hija mayor. Por lo tanto, yo obtuve ese cuidado personal. Lo lamentable de esta historia es que Osvaldo, antes de decidir separarse con su exmujer y después de varios intentos de solucionar los problemas, tuvieron una segunda hija, que actualmente tiene 7 años, y que lamentablemente durante todo este tiempo se han visto en 2 oportunidades, siendo como él las describe como momentos de dolor y sufrimiento, ya que la niña al verlo siente miedo e intenta esconderse. Eso es bastante terrible. Yo tengo, por una parte, es muy terrible porque yo tengo una hija que desde que nació hasta la fecha de hoy no la he podido ver en realidad. Las 2 oportunidades que tú mencionas que yo he tenido la posibilidad de verla no han sido más de 3 a 5 minutos. En una de ellas fue cuando fui a dar complemento a la visita y la niña estaba en la calle, venía con mi expareja y su pareja actual, y la niña abrazó a su madre como que yo soy un ser terrible, tremendo y que le iba a hacer un daño. Y la verdad es que la niña nunca ha tenido la posibilidad de contactarse conmigo, por lo tanto es más terrible porque en el fondo lo que para mí es súper claro es que la niña tiene en su cabeza de que yo soy una mala persona, de que soy incluso alguien que le puede causar daño, y eso evidentemente se lo ha inculcado a la madre, lo ha puesto en su mente, en su corazón. Ha sido tanta la desesperación de este padre para demostrar que ha sido víctima de alienación parental que en mayo de este año, a través de la CODENI, Consejo de Defensa del Niño, realizó junto a la madre de su hija y la menor una serie de test psicológicos, donde se demostró que la niña tiene una total distorsión de la imagen de su padre. La institución ya acreditó dentro de sus informes psicológicos que la niña está siendo manipulada, que está siendo inoculada con pensamientos que no corresponden a su edad ni a sus problemáticas conmigo. Y eso además ya está en el tribunal, pero a pesar de aquello, el tribunal a lo más que he llegado de día a la posibilidad de acercarme, pero no me entregan de manera inmediata la tuición. Sin duda, la alienación parental o SAP es un trastorno al comportamiento, pero ¿cómo esto puede afectarle a los niños? ¿Tiene repercusiones cuando el hijo ya es adulto? ¿Se puede detener a tiempo y prevenirlo? Esta y más preguntas nos ayudará a responder nuestro psicólogo Aldo Meneses. Ya. Nosotros nos vamos a centrar, por supuesto, en un tema muy interesante, intenso, en un caso en particular, con la ayuda también de nuestro psicólogo Aldo Meneses. Un caso muy extremo. Un caso muy extremo. Estamos con Osvaldo,
el papá de 4 hijas de 2 relaciones, ¿verdad? Así es. Un poco para entender, la primera de ellas de 17, como decía la nota, tú tienes actualmente la tuición porque tu ex mujer trató de matarla a ella y matarse a ella también. Claro, en así un acto de es. suicidio. Luego está la niña de 7 años de esta primera relación a quien tú no puedes ver y es por ella que tú estás luchando. ¿Cuál es la circunstancia que hoy día estás viviendo con respecto a eso? Mira, la verdad es que es bien terrible la situación, porque lo más preciado para un ser humano, sin lugar a duda, en casi todos los casos, me imagino yo, son los hijos. Sí, sin duda. Uno estaría dispuesto a dar la vida por ellos. Por lo tanto, el no tener la oportunidad de ver a tu hija, de protegerla, de no saber cuál es la situación en la que se encuentra. Mi hija actualmente se encuentra viviendo en una casa que es en toma. O sea, se tomaron la casa, rompieron los candados, entraron, la han expulsado con fuerza pública. Entonces, la niña en el fondo yo siento que está haciendo una suerte de escudo humano para estos efectos de protección hacia los adultos. Oye, Osvaldo, pero hay algo que cuesta entender, o sea, tiene el antecedente de que tu exmujer intentó suicidarse y matar a tu hija de 17. Sí. ¿Por qué no has logrado tener la tuición de esta segunda hija? Además por todo lo que está expuesta. Sí, mira, la verdad es que un ciudadano común y corriente que ingresa al Poder Judicial a tratar de hacer cosas se empieza a dar cuenta que esto no es como en las películas norteamericanas donde todo fluye y hay alguien que está visualizando al hijo que casi lo está cuidando y te dice tú estás haciéndolo bien o mal. El sistema judicial de nuestro país te deja absolutamente indefenso a los varones que tratan de proteger a sus hijos. Yo me he sentido súper marginado al respecto de esto. Siento que tú entras al sistema judicial como siendo el malo. Entonces lo primero que se visualiza es que tú eres una mala persona, que no pagáis la pensión y en el fondo no se te da la posibilidad porque efectivamente partimos primero con un juicio de filiación porque ¿qué pasa aquí? La mamá lo primero que hace es que dice que la hija no es mía. Acto seguido va y dice, ¿sabe qué? Lo voy a demandar porque no quiere reconocer a la niña para que yo aparezca como culpable de no reconocerla. Después eso se zanjó, efectivamente, yo reconocí que era... ¿Quedó todo a favor tuyo? Sí, todo a favor, ninguna sanción. Después yo pedí entonces visitas. Y resulta que las visitas fueron sentenciadas en diciembre del 2009. O sea, llevamos casi 4 años en los cuales la mamá nunca ha dado cumplimiento. Hemos ido unas 8 o 9 veces al tribunal a hablar con consejeros técnicos. Han hecho sendos informes que le dicen al tribunal que en el fondo la mamá ha llegado a decir en un informe de tribunal que está dispuesta a tomar medidas extremas como matarse, por ejemplo, antes de pasarme a la niña. No te puedo creer. Y yo me imagino ¿Y la Justicia no reacciona? cómo te debe descalificar, porque estamos hablando de la alienación parental, ¿no? ¿Cómo absolutamente. debes calificarte con tu hija? Sí, a mí me gustaría detenerme en ese punto, Katy, para entender un poco este síndrome, ¿verdad? Que parece nuevo desde el punto de vista del título, pero es una práctica bastante habitual en muchas parejas que enferman psicológicamente. Aldo, ¿cómo puede afectar este síndrome? Es decir, yo hablo mal de mi expareja al niño, me imagino que esto tiene repercusiones importantes en el futuro, en el crecimiento. No sé si uno me lo puedes explicar. Sí, mira, yo lo primero que quería destacar es que tiene bien puesto el nombre de síndrome. Sí. Síndrome significa un conjunto de síntomas. Claro. Y en ese sentido, es bueno reconocer eso desde el punto de vista de que involucra a más de una persona. Efectivamente está centrado en el niño, o en la niña, en este caso. Pero la idea de síndrome da la idea de que te remite a que hay más factores que están influyendo en la complejidad del tema. Y en ese sentido, uno puede hablar de una especie de triangulación, porque está el padre, la madre y el hijo o la hija. Efectivamente. Eso hace más complejo ¿Y el cómo tema. puede afectar? Ahora, un poco lo que decías tú, ¿desde dónde parte? Esto parte a veces con un nivel relativamente leve que tiene que ver con la desvalorización del otro. En este caso me imagino, Por ¿no es cierto? ejemplo, danos un ejemplo de eso. Es decir, por ejemplo, mira, por ejemplo, si estás hablando del punto de vista de la mamá, mira, tu papá está empezando a salir con otra persona, Ya. ¿a ti te gustaría tener te gustaría tener otra mamá, por ejemplo? Pero eso va de la mano de un deterioro en la relación de pareja, Sí. que yo hago que tenga resonancia en la cabeza de mi hijo, Claro. sin entender que en definitiva eso le está provocando un perjuicio tremendo al niño, ¿no? Sí. Y a largo plazo, además. Tiene una serie de repercusiones. Ahora, tienes que partir de la base que normalmente eso es el resultado de una separación. Claro. Y una separación siempre te genera un dolor y normalmente las parejas hablan desde ese dolor, o sea, Claro. de una emoción muy fuerte. Por lo Dolor, tanto, rencor. rabias, claro, y eso va a significar que no vas a estar hablando desde una posición de una racionalidad así perfecta, sino que con una emotividad, con una emoción muy A instalada. mí me gustaría que fuéramos precisamente para ver los ejemplos junto con Osvaldo, preguntarte qué fue lo que pasó en esta relación que termina de esta manera. ¿Nos puedes contar eso?
¿Cuánto tiempo estuviste casado? ¿Hace cuánto se separaron? ¿Y qué pasó que finalmente terminas en este círculo de agresión tan importante? Tú me dejas agregarle a esa misma Sí. pregunta Claro. un detalle. Ustedes se separan en un momento, pero ¿en qué momento empieza a cambiar la relación tuya con tu ex pareja, digamos, que se traduce en el efecto negativo que tiene sobre tu hija de 7 años? Sí, mira, la verdad es que yo tendría que aquí reconocer un error de muy larga data, porque yo a mi expareja la conocí en el colegio, éramos compañeros de curso. Nosotros en más o menos cuarto, yo hice quinto medio en la época que hacíamos quinto medio. ¿Se conocen de toda la vida? Sí, po. ¿Cómo que aquí Entonces en el fondo ahí empezamos a pololear. ¿Ya? Y mi niñez fue muy espectacular. Yo era un pajarito que no tenía idea de nada, lo pasé súper bien, mis papás no tenían problemas, una familia, papá, mamá, hermano y todo juntos. Pero mi expareja venía de una situación muy conflictiva, donde había situaciones de problemas de violencia, donde hay hijos de papás distintos, y Ya, en el fondo ella situación se da cuenta que el papá no era el papá, y desde ahí parten los problemas. Pero yo Pero tú te enamoraste de ella. Sí, en mi época de adolescente uno es muy idealista y dice, yo le voy a solucionar la vida a alguien de quien me enamoré. Es verdad. Yo voy a Voy a hacerme cargo sanarla. de este problema. Eso pasa para los dos lados, ¿ah? Cuando la mujer quiere hacerse cargo del hombre y viceversa. Sí, ¿No? y a la pasa? larga, en la Sí. práctica, lo que sucedió fue que yo me metí en un lío, que no fui capaz de solucionarle los problemas a mi expareja. Sí, po. Y en el fondo, yo me vi envuelto en estas situaciones. Nunca estuve casado, yo he estado civil Conviviente. soltero, conviviente en ambas oportunidades, hoy día que tengo 2 hijas más chiquititas, y antes también. Y la situación siempre fue así, tuvimos algún tiempo juntos, después nos separamos, y esa era la situación. Lo de tu Osval- hija, perdona, para llegar al punto ese tan dramático de tu hija de 17 años, que ella intenta suicidarse a su mamá Sí. y trata de matarla a ella. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Mira, mi expareja siempre tuvo estas actitudes como de autoagresión. Ya. Se golpeaba contra un muro, ¿te fijáis? En el fondo eso me causaba, siempre me decía que se iba a matar y imagínate, cuando salía a trabajar y no sabía si la iba a encontrar bien o no. Y el año, el 2005, 2004, comienzo del 2005, nosotros tuvimos un intento de rehacer una familia. Yo siempre tuve en mi cabeza eso en realidad. Ese fue quizás mi peor error, que quería tener la familia siempre unida y hicimos un intento. Y parecía que estaba funcionando. Pero en realidad las agresividades de su parte, que no, por supuesto no me causaban un efecto físico, pero sí emocional. Psicológica, claro. Claro, yo le dije, ¿sabes qué? Lo conversamos, ¿sabes que en realidad no funciona? Vamos a tener que volver al estado que estábamos antes. Separarse. Sí, yo veía ella me permitía Y ver ahí- ese entonces a mi Y hija ahí mayor. viene esta situación. Y producto de eso, en el fondo, al par de días, empiezo a llamar de mi trabajo para saber cómo está la niña y nada, escucho a mi hija balbuceando y empiezo a preocuparme. Claro. Partí de Providencia a Voy contigo, Aldo, al Maipú, tiro. y resulta que estaban tiradas en la cama con un montón de pastillas Oh, porque qué atroz. mi ex señora estaba con un tratamiento con un neurólogo. Las tomé, las llevé al servicio de urgencia y de ahí parten todos los problemas, porque en el fondo yo entiendo que ella hizo una declaración y debió haber quedado detenida. Y no pasa. ¿Qué pasa? Regálame un segundo, Aldo, porque yo creo que aquí nosotros tenemos que entrar en el área de la prevención y también de saber cómo actuar. Porque yo creo que en rigor lo que le ha pasado a Osvaldo es que le han faltado herramientas probablemente en cómo enfrentar una relación, los problemas que tiene esta relación y cuando llegan los hijos. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo cuando me veo enfrentado a que mi pareja no me deja ver a mi hijo? Yo sé que tiene comportamientos erráticos. O sea, ahí yo creo que lo que tenemos que hacer con nuestro público, Aldo, en este sentido, es entregarle herramientas. ¿Qué hago? Sí, bueno, ahí, como lo hemos visto a veces en otros casos bastante extremos, hay una cierta escalada en esta situación. Sí. Y muchas veces esa separación, yo le preguntaba originalmente, se produce o por qué se deteriora la relación. A veces tiene que ver, por ejemplo, cuando, en este caso tu expareja, pudo haber sospechado, no digo que haya sido el caso, pero puede sospechar, por ejemplo, de que tú estás teniendo una nueva relación. Y eso es un factor que puede gatillar esta situación más extrema. Pero en el plano, avanzando más en el plano de lo que tú consultabas, hay varias cosas que ver, porque normalmente esto parte con una degradación de la persona del otro progenitor. Y eso hay que ponerle atención, porque eso es lo que va empezando a generar un cierto rechazo en la hija de él a juntarse con él, por ejemplo. Pero, por ejemplo, uno cómo puede darse cuenta de que esto le está sucediendo a mi hijo, a mi hija, ¿qué La hija- efecto por- psicológico, cuáles son las señas? Por ejemplo, empieza a manifestar un cierto rechazo a juntarse con, O sea, que con ya el no otro te quiere progenitor. ver. En un momento puede ser un cierto rechazo, en otro momento puede ser un miedo y en otro momento puede llegar a incluso a somatizarlo. Es decir, a que cuando tenga que ver al otro progenitor,
tenga malestares, Dolor tenga de dolores de guata. cabeza, dolores de guata, diarrea, ¿Y vómitos, qué hacer etc. en ese caso, Aldo? Bueno, en ese caso ya hay que ¿cómo lo consultar un enfrentamos? poco como lo hizo Osvaldo, o sea, llegar a un proceso en el cual pueda intervenir, por ejemplo, un especialista que pueda medir en qué medida puede estar apareciendo la constitución de este síndrome. Y desde ese punto de vista hay que poner bastante atención respecto de cuándo y cómo se elige a ese especialista, quién lo propone. Hay que tener bastante cuidado en eso porque es bien importante que, por ejemplo, lo pueda proponer un juez, lo cual significa que ya está mediando una instancia legal para tener como la imparcialidad respecto de muchas veces la interpretación de los exámenes que se le hacen a los Yo le niños. preguntaba, yo conozco un caso muy cercano de un amigo que su mujer se separaron, digamos, ella se fue a vivir a otra ciudad y nunca más le dejó ver a la hija y le llenó la cabeza de pajarito. Mi amigo trató con un abogado de llegar a tal punto, se para en la puerta de la casa a tratar de que la niña salga. Una historia bien dramática. Entonces, ahí lo que yo un día le pregunté a mi amigo, te lo prometo, ¿ah? Porque yo he seguido de cerca este tema, él vive en el norte. Le digo, ¿tú te mandaste alguna cagadita? ¿Hicieron pericia psicológica? ¿No habrá presunción de que tú fuiste abusador, por ejemplo? Y yo le preguntaba a Osvaldo lo mismo. ¿A cuántas pericias psicológicas se tiene que someter él para que él en rigor tenga, digamos, el juez tenga la certeza de que él está disponible para poder ver a su hija? ¿Has vivido ese proceso? Sí, mira, Lucho, hartas veces, porque yo tengo varios procesos. Uno es el que terminó en la relación directa regular. Sí, correcto. Tú para conseguir eso, en el fondo, no es porque el juez te encontró que era buena persona porque te miró. Te mandan a instituciones públicas y tenemos que ir ambos. Yo salí siempre muy bien evaluado y la mamá salió mal. O sea, hoy día, por ejemplo, las visitas con mi hija mayor están suspendidas hasta que la mamá se haga una pericia psiquiátrica. Ya, o sea, ahí tú sientes que ha habido un juicio justo porque por lo general... No, pero la mayor. en el sentido de que se le pone más mano dura a los hombres. tengo Sí, la absolutamente. sensación. Claro. Yo encuentro que la justicia, el sistema judicial nuestro es feminista. Quizás es una de las pocas instancias donde los hombres estamos en desventaja, absolutamente. Si tú vas a un tribunal, no sé, pues 90% de los funcionarios o más son mujeres y tú ingresas siendo el malo. Entonces hay que empezar a demostrar primero que no eres malo, que eres una persona normal. ¿Qué desgaste esto? Que tenés que preocupar, que quieres preocupar. ¿Qué desgaste? O sea, mira, ¿Cuánto rato llevas yo tú se en lo he esto? dicho varias veces a quien me hacen las pericias psicológicas. ¿Sabes ¿Ya? que emocionalmente esto es tan pesado que quizás emocionalmente es más barato para mí decir renuncio a esto hasta que mi hija tenga 15, 18, Y tome su... le muestro todo lo que hice, que son, no sé, 500 hojas de papel en tribunales, decirle, mira, yo traté, pero tu mamá lo impidió. Perdón, es que hay un camino. También se lo recomendé a mi amigo. No te queda otra, ya bajaste los brazos, te cansaste. Mi amigo ha llorado, no sé si tú te has sentido sobrepasado en algún momento. Absolutamente, o sea, tú llegas a llorar. De impotencia. Absolutamente, porque si tú ves a tu hija que está en una casa, que tú no puedes entrar, que no sabes lo que pasa ahí, que la pareja de tu ex señora no tenés idea quién es. Pero se la además estará- con los antecedentes ¿Te que fijáis? tiene, Claro. sí, es que eso me parece Entonces dramático. es desesperante porque, mira, pasa lo siguiente, el tribunal no hace nada y tú demuestras que la mamá no quiere cumplir. ¿Ya? Y el tribunal no toma una acción para hacerlo cumplir, te manda a la fiscalía para que investiguen el delito de desacato, que es una institución gigante donde te archivan las causas. Entonces, un ser humano de este país... ¿Te las sabéis por libros, Val, no? No, y hay casos mucho peores. Sí. Entonces, un ser humano de este país que dice, yo quiero hacer cumplir mi derecho y el derecho de mi hija a relacionarnos, es casi imposible, porque la mamá y los abogados que defienden a las mamás saben además que la mamá no se va a ir detenida nocturnamente porque no cumplió. Mira, yo me he atrasado en mi pensión de alimentos. ¿Ya? A las 2 semanas, esta investigación en la puerta de mi casa, viendo si tengo el comprobante de depósito o si no, para hallarme en reclusión nocturna por 15 días. Ok. La mamá lleva 4 años sin cumplir el régimen de visita y los tribunales lo saben, están en los informes. Sin y embargo, no ha hecho nada. Ahí viene la Sí, pregunta. entonces. a propósito, sí, de la nueva ley de tuición compartida, ¿tú sientes que acá puede haber un cambio en términos de que sea equitativo para ambas partes? Mira, al menos en la intención de esa ley, lo que dice es que lo que ahora se empieza a construir es una corresponsabilidad de Correcto. ambos padres, tanto en la salud física como mental. Ahora, el detalle de la ley respecto de en qué medida, por ejemplo, se hace cargo de este síndrome en particular, no lo conozco. Lo que sí uno podría esperar es que, dada esta intención, pudiese crearse ciertos instrumentos, ciertos mecanismos para profundizar más en este tipo de Yo conozco un poquito de eso. consecuencias. La ley actual, en realidad, en términos gruesos, lo que hace es emparejar la situación de desventaja, que no es la mamá la que va a tener por sí la tuición, y entonces hay una negociación. Correcto. Lo primero que va a pasar es que entonces las mamás van a tener que empezar a asistir a las instancias de negociación que no iban. Ya. Porque tú para qué vas a ir a negociar algo que ya O tenías sea, ganado. ahí hay un cambio.
Yo creo que sí. Ok. Lo segundo es efectivamente que ya no somos solo los hombres los proveedores. Yo creo que hoy día me siento parte de una generación que estamos pagando los platos rotos de generaciones antiguas, donde a lo mejor se funcionaba de una manera distinta. Claro. Entonces, Perdón, ¿qué edad tienes tú, Osvaldo? yo tengo 39. 39, súper joven. Entonces, y además, en el fondo, perdona, me perdí la idea. Me siento parte de una generación que estamos pagando platos rotos respecto de Lo que sucedió antes. de lo que sucedió antes. Un poco esa es la idea. Sí, ¿Lo has oye, pasado Miriam, mal? Se te nota que lo has pasado mal y estás con harta angustia. Sí, Osvaldo? porque mira, aquí hay dos cosas. Primero que nada, uno llora, uno sufre. Cuando tú veías a tu hija, yo tengo sobrinas que tienen la misma edad de mi hija, 7 y una de 6. Y tú dices, esta que está aquí al lado mío, que es hija de mi hermana, podría ser mi hija. Tiene la misma edad. Y además, Entonces, y lo otro está también separada de tu otra hija. O sea, mira, de su hermana. Es todo tiene una ruptura tiene toda ahí una distorsión emocional porque muy fuerte. no conoce a sus abuelos, no Claro. conoce a sus tías, no conoce a sus primas, no conoce a sus hermanas. Se separó Justamente de yo la quería hermana de decir 17 eso. hace 4 años. Sí, cuando tú preguntabas respecto de los efectos que esto puede tener. Sí. Por ejemplo, la verdad es que eso refleja, por la parte que sea, desde el punto de vista de los adultos, una inconsciencia bastante grande, porque efectivamente uno de los efectos concretos es de que tu hija queda limitada en su círculo de relaciones. O sea, no conoce, por ejemplo, a sus otros abuelos, o tiene muy poco contacto con sus otros abuelos. Su hermana. Empieza a generar en el niño con el síndrome una perspectiva de que de un lado está todo lo bueno y de otro lado de los familiares empieza a aparecer como todo lo malo. ¿Cuál es el detalle de eso? Que el niño empieza a desarrollarse con una mentalidad de que el mundo como que está dividido entre los buenos y los malos. Oye, Aldo, y eso en rigor le debe costar mucho a un ser humano despercudirse Por de cierto todo que eso sí. absorbido en el tiempo. Por cierto que sí. Y tú sientes que son dos mundos, los buenos contra los malos. Sí. Y tú cuando llegáis a tu adultez, no tenés la escoba en la cabeza. Obvio, hay una proyección, por ejemplo, incluso en el vínculo que tú creas con la pareja. Exacto. Muchas veces viene de esta raíz de mirar, no, los hombres siempre son así y son malos, o las mujeres siempre son así y son malas. Depende del lado de que venga la información. Lo grave de eso es que desmontar de alguna manera o desprogramar, por decirlo de alguna manera, esa mentalidad no es fácil. No debe ser. Y eso se empieza a irradiar incluso a otros factores que no necesariamente tienen que ver con los vínculos familiares, Sí, claro, sino claro. que puede tener Tal con vez- las relaciones sí. laborales, en otros Tal vez, ámbitos. Todo Aldo, sentido, sí. estoy pensando que a lo mejor hay alguien que puede estar viendo y que tal vez está en ese círculo de daño Que no puede salir. y que no puede salir. ¿Cuál sería tu consejo para esa mamá, para ese papá, que a ese hijo le está haciendo daño hablándole mal de su expareja, por Mira, ejemplo? yo un poco iría de nuevo a lo mismo que dije recién. Yo creo que ahí hay instancias de trabajo psicológico, porque lo que hay que hacer con el niño, hay que asistirlo psicológicamente. Hay que entender que el niño está con la misma sensación Yo estoy de hablando amenaza. del adulto. Por eso, Sí. pero que no es fácil para el adulto acercarse y darle algunos consejos, sino que tiene que recurrir a alguna instancia en la cual le den alguna asistencia psicológica al niño para de alguna manera, como decía yo, desprogramarlo en términos de este sistema de amenaza y de una sensación de persecución que puede tener respecto del otro. Oye, el caso de Osvaldo deja en evidencia, digamos, cosas que le podrían estar pasando a muchos de nuestros telespectadores. Y yo en realidad me gustaría preguntarte, Osvaldo, ¿desde cuándo que tú no ves a tu hija? Mira, durante los 7 años de vida que tiene ella, en realidad, si yo sumara todo el tiempo, son media hora. No es más que eso. De es que tú, no de puede 7 ser. años. La he visto un poquito en el tribunal, la he visto una vez que yo iba llegando a la casa y justo iban llegando ellos porque quería yo ejecutar la visita y la niña abrazó a la mamá como que yo soy un ser malvado, que O le iba a sea, hacer un este es daño. un claro ejemplo de alienación. Sí, sí, la niña absolutamente. no quiere acercarse al padre. Sí, mira. Escúchame una cosa, o sea, para tu hija tú claramente En ese eres sentido, un un ser caso bien opuesto a... Ella te debe ver con los ojos de su madre, entonces. Ella me debe ver y me debe sentir en su corazón con el corazón de su madre. ¿Qué te provoca eso a ti? A ¿Qué ver. sientes con eso? A ver, primero siento pena por mi hija, impotencia por no poder ejecutar mi rol de protección, que es el que me corresponde por obligación. Por supuesto. Pero las herramientas que tenemos en la sociedad no me han permitido eso. A Pero es pesar que- de haberme yo, es que yo lo encuentro sometido a todas las insólito. ¿Sabes instancias qué me pasa? posibles. Yo lo No cabe en siento la cabeza. ilógico, porque cuando tú vas con... Perdona, pero aquí hay un tipo que ha hecho todo el procedimiento correcto, con todas las instancias legales que corresponden. Se para frente a un tribunal, teniendo el antecedente que él ha criado a su primera hija, que me imagino que también debe ser producto de análisis,
Y así todo, esta niña de 7 años ni siquiera tiene las visitas. Pues es una cosa muy Lucho, extraña. perdona, hay una cosa aún más terrible. Si tú en este país ganáis más de 300 lucas, no tenéis derecho a que asista un abogado además. Entonces, tú hoy día a tribunales tenés que ir obligatoriamente con abogado. Las mamás dicen, soy dueña de casa, entonces me asiste un abogado a la corporación. Si tú ganáis más o menos, pasáis los 300 lucas, que en mi caso yo tengo 4 niños, una familia grande, necesito generar más plata, ni siquiera tienes eso. Un abogado hoy día te cobra 500, 600 por cada causa. En la práctica, en esto yo llevo hartos millones de pesos invertidos que no me sobraba. Entonces, hay gente para la que esto es absolutamente imposible y probablemente no tengan la fortaleza que he tenido yo durante todos estos años para decir, ¿sabes qué? Mi debilidad, mi pena es inferior a lo que se debe mi cariño y mi protección. O sea, tiene que ser más fuerte la protección hacia mi hija. Claro, al Qué deseo de extremo que estábamos viendo, claro, con Aldo, que es un caso tremendamente extremo, Sí. alienante. Sí, sabes que yo quería mencionar un poco eso, porque en el caso tuyo también mencionaste las características de tu primera pareja, pero lo que le ocurre a Osvaldo, le ocurre también a una serie de otras parejas que no necesariamente han ahí pasado me gustaría- por Claro que sí. orígenes de violencia Ahí intrafamiliar, me gustaría o sea, que es dieras bastante más generalizado que el que dieras caso de- un consejo, Aldo. ¿Cuál es la gran enseñanza? Hemos tenido este ejemplo dramático, bastante extremo, que tal vez tantos que nos están viendo o tantas Oye, por pueden Dios, estarlo viviendo. Y que ojalá que se revierta. Y que ojalá que en se beneficio de los revierta. niños. Pero lo Mira. importante aquí es dar un mensaje, una enseñanza para papás que están tal vez recién separados. Dos cosas. Una, que tuviesen claro de que los hijos no son los culpables de tal vez los inconvenientes o las distancias que se crearon y la ruptura de la pareja. Y un segundo elemento es que tomaran conciencia de que hay un factor que es re importante. Los niños necesitan criarse con una imagen, que te lo voy a decir, de lo femenino y de lo masculino. Sí. No necesariamente esto tiene que ser el padre progenitor Claro. o la madre. Es la pero figura, la figura de del lo femenino género. y lo masculino, y que eso puedan irlo desarrollando para después irlo integrando, porque es el proceso normal Claro. de crecimiento de la persona. Cuando eso se trunca de alguna manera, es difícil después reconstruirlo, retomarlo y que no tenga efectos en las vinculaciones de pareja, en las vinculaciones futuras de la persona. Es verdad. Bueno, yo creo que hoy día hemos puesto sobre la mesa un tema muy delicado que se tiene que tratar con profundidad. Hemos tenido un caso y queremos agradecer tu generosidad, Osvaldo, y de verdad desearte suerte. y toda la suerte No del bajes los mundo. brazos, compadre, porque una hija Jamás. es una hija irreemplazable. El amor de padre a hija es irreemplazable. Sí, un Mira, abrazo yo para quisiera cerrar quizás mi intervención con la siguiente frase para los papás que pueden estar Diga. escuchando. Súper. Eso mismo, que no renuncien, que no den sus brazos caídos, porque en el fondo los que nos necesitan son las nuevas generaciones. Si creamos nuevas generaciones de manera adecuada, entonces vamos a tener un país sano más adelante. Y en el fondo hay mucho papá que renuncia a esto porque es muy caro, porque tiene muchos costos emocionales. Yo les digo, ¿sabes qué? Porque rehizo Sigan, su vida y porque sigan. tiene que poner la energía en otro lado. Ahora Pero tú en mi tienes... caso yo tengo otra pareja y tengo más familia, pero mi hija sigue siendo mi hija Sí, y no lo va a es hacer nunca. Pero lo más importante es que tienes fortaleza, Sí. recursos y mucho amor por tu Por hija. eso, sí. Así que A los gracias papás por tu se lo dices. testimonio, ha sido súper Gracias a valioso ustedes por y que mostrar te vaya increíble con, Gracias, Osvaldo. con Gracias. tu caso. Gracias, Aldo, a ti también, ¿ah? Espero Gusto, verlo muy como pronto ahí. siempre, y qué bueno que Mega se está metiendo en estos temas y está Sin tratando duda. estos temas.